Hola, hola, bonito miércoles. El día de hoy estamos aquí para el live número 3 de nuestra serie dedicada a los caballeros por el mes del Día del Padre. Y este live se titula El cuerpo del hombre refleja su estrategia de supervivencia. Este tema es algo súper importante en esta serie porque creo que aborda algo que mucho les interesa a todos los caballeros y es algo que además en estos tiempos se ha vuelto de gran importancia entender, atender, cuidar y darle prioridad, porque hay muchos cambios en cuanto a ciertos parámetros o ciertos paradigmas que teníamos alrededor del cuidado de nuestra salud. Y por eso es que en este live vamos a hablar un poco más acerca de esta importancia y comienzo diciéndote que lo primero que debemos reconocer es que el cuerpo no es el problema. El cuerpo solamente es el mensajero. Es el que viene a darte información de qué está pasando internamente contigo. Y es muy importante reconocer no solo en el exterior lo que sucede en el cuerpo del hombre, sino el origen de todo lo que podemos ver, porque el ritmo de vida que llevamos hoy, sobre todo en países como Estados Unidos, en donde hay una rutina que es de mucho trabajo, mucho esfuerzo, poco descanso, creemos que cualquier malestar está asociado o es efecto de la edad. Yo he escuchado a muchas personas decir cuando se quejan de algo, ay, es que es la edad, es la edad. La genética, ay, es que toda mi familia tuvo diabetes. O es que mi papá padecía del hígado. Creemos que es genética, creemos que es el estrés. A todo ya le llamamos estrés, sin de verdad darnos cuenta qué factores son los que nos provocan ese estrés generalizado. O simplemente creemos que son malos hábitos. Ah, pues es que come muy mal. Ah, es que come a deshoras. Ah, es que consume mucha soda. Y no siempre es así. Muchas veces ese malestar o eso que vemos reflejado es la consecuencia de estar en un modo de supervivencia por mucho tiempo. Entonces, cuando sobrevives durante demasiado tiempo, cuando te mantienes en ese piloto automático o te mantienes en ese modo de resistencia para sobrevivir, tu cuerpo en un punto, más que hablar, te empieza a gritar. Y es ahí cuando a lo mejor queremos empezar a ponerle atención y algunas veces puede ser tarde. No siempre, la realidad es que nuestro cuerpo resiste mucho, el cuerpo del hombre tiene de verdad que un gran aguante, pero tarde o temprano la factura llega. Y entonces por eso es tan importante que empecemos a ponerle atención no nada más a lo superficial, sino a lo interno. Ahora, hace miles de años, vamos a pensar en la época de la evolución y de los cavernícolas y todo lo que tú quieras, cuando los hombres cazaban mamuts, eh, el sistema de estrés o el sistema nervioso se activaba por estímulos muy específicos, como por ejemplo una amenaza física, los venía persiguiendo un animal, una gran pelea a lo mejor, o un peligro inmediato, porque pues siempre el hombre ha sido el protector de su tribu, de su familia, y después de ese estímulo intenso se apagaba el sistema. Era un balance o digamos, un proceso de volver a la homeostasis de manera muy natural. Pero ahora todo es muy distinto. Hoy el sistema se activa por presión financiera, por conflictos de pareja, por una sensación constante de tener demasiadas responsabilidades o de estar sobrecargados, por miedo al fracaso, por incertidumbre, por una autoexigencia permanente que muchas veces sobrepasa ciertos límites. Y el problema no solamente es que ahora con todos estos estímulos que muchas veces están sucediendo al mismo tiempo, se activa nuestro sistema o se activa particularmente el sistema de los hombres, sino que más allá de que se activa, nunca sale completamente de este estado, es decir, se mantiene a marcha forzada. Se activa el sistema con uno, dos o tres elementos de los que te acabo de mencionar y se queda encendido de manera permanente. Nunca
sale completamente del estado de supervivencia, el cuerpo nunca vuelve completamente a la homeostasis o nunca regresa a su estado más regulado. Ese es el verdadero problema. Y ahora, en particular, hablando de los hombres, dentro de toda esta evolución y dentro de toda esta estimulación que pueda existir en la vida actual, ellos desarrollan, o ustedes hombres, es que ya hay caballeros aquí que me están escuchando, regulan su rutina, su día a día a través de desarrollar estrategias de supervivencia que siempre, absolutamente siempre tienen un reflejo en el cuerpo y por lo tanto un costo somático. ¿A qué me refiero con costo somático? A la factura que tienes que pagar con el cuerpo por mantenerte en esa estrategia de supervivencia. Vamos a hablar de algunas particularmente que los hombres tienden a desarrollar y cómo se ve en la factura corporal. El primero es el que resuelve todo. Es un estado fisiológico predominante en el que hay activación simpática crónica, o sea, se activa tu sistema nervioso de manera crónica permanente. Siempre está haciendo cosas, siempre tiene que estar produciendo, siempre tiene que estar cargando. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de desarrollar esta estrategia de supervivencia? Imagínate a ese hombre, o si tú eres de este perfil, pon mucha atención. El que resuelve todo, ¿cuáles son sus posibles consecuencias? Un agotamiento funcional, o sea, estás en modo automático, sigues funcionando, pero estás verdaderamente drenado. Una elevación persistente del cortisol, que el cortisol no es propiamente malo, porque es lo que nos ayuda a poder reaccionar en un estado de emergencia. El problema es tenerlo constantemente elevado o activo, como si todo el tiempo estuvieras en peligro. Además, otra posible consecuencia es que hay una inflamación sistémica. Tus células se inflaman, tus órganos se inflaman y eso genera a largo plazo muchas enfermedades crónico-degenerativas, que son las enfermedades, por llamarlo de alguna forma, de moda hoy, de la que mucha gente está padeciendo y mucha gente también está muriendo. Entonces, esa inflamación es la causa principal de muchas enfermedades crónico-degenerativas y es una posible consecuencia de mantenerte en este modo de supervivencia o de mantenerte en este rol de yo siempre lo resuelvo todo. También otra posible consecuencia es la dificultad para descansar profundamente. De esas personas que duermen y se levantan igual o más cansados. Se toman un break o incluso se toman unas vacaciones y el cuerpo no vuelve a su equilibrio, se siguen sintiendo agotados. Esa dificultad para apagar el sistema es una consecuencia de ser este perfil de estrategia de supervivencia, al que todo el tiempo siente que tiene que resolverlo todo. Otra consecuencia es hipertensión. Esto ya sabemos que tiene consecuencias severas a largo plazo. Y tensión muscular. Dolor en el cuello, dolor en la espalda, no se me quita con un masaje, ahí ando buscando pomadas, pero todo el tiempo vuelve a esa tensión muscular que me mantiene a lo mejor rígido, que me mantiene con dolor o que incluso poco a poco empieza a mermar la condición física para realizar muchas actividades, ¿ok? Ahora, lo que ocurre aquí en este rol o en esta estrategia de supervivencia es que el cuerpo realmente nunca recibe la señal de seguridad que necesita como para recuperarse. Es como bajas tantito las revoluciones y otra vez las vuelves a encender y bajas tantito y de nuevo se prenden porque todo el tiempo estás en esta estrategia de tener que sobrevivir a través de tener que resolverlo todo. Aunque a veces no está en tus manos, tú cargas con todo. Recuerda que lo que hace el hombre que resuelve todo es que tiene una activación simpática, es decir, de su sistema nervioso de alerta crónica, todo el tiempo está encendido, siempre tiene que estar haciendo, siempre tiene que estar produciendo, siempre cargando y cuando no lo hace tiende a castigarse y la factura somática es lo que te acabo de decir. Vamos ahora con la estrategia de supervivencia número 2. Este perfil es el hombre que controla todo. Estado fisiológico es de hipervigilancia, o sea, todo el tiempo estoy alerta a mi alrededor porque todo el tiempo me siento en peligro. Este no propiamente carga, pero sí se mantiene todo el tiempo como búho, en estado de alerta, siempre esperando que haya un riesgo que enfrentar o un peligro que enfrentar. Por lo tanto, el sistema nervioso está constantemente escaneando los riesgos, probabilidades y catástrofes. Aunque no las haya,
El sistema nervioso siempre está en ese modo alerta, en ese modo de radar encendido. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cuáles son las posibles manifestaciones de esta estrategia de supervivencia? Mandíbula apretada, famoso bruxismo, mucha tensión, dolor cervical, todo el tiempo les duele el cuello, a veces ya no pueden moverlo. Esto es muy fácil de darte cuenta porque incluso si tú quieres mover la cabeza hacia un lado o hacia el otro, te duele o cuesta trabajo que tú puedas tener esa flexibilidad. Migrañas constantes, problemas digestivos, todo te inflama, todo te cae mal, todo te hace daño, no estás absorbiendo realmente los nutrientes de la alimentación que llevas, y si a eso le sumamos que hay una mala alimentación, imagínate lo que le haces a tu intestino, que bien es sabido que se considera el segundo cerebro, porque ahí se realizan muchas funciones indispensables para el procesamiento cognitivo, para las emociones y por supuesto para la salud en general, y también una gran dificultad para relajarse. Entonces, traigo la mandíbula apretada, me duele el cuello, me duele la cabeza, tengo problemas digestivos y además no puedo relajarme ni descansar. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo está trabajando incluso cuando crees que tú estás descansando o cuando se supone que ya apagaste el switch. Cuando según tú te pones en modo off, esto sigue desgastándose y sigue funcionando a marcha forzada, ¿ok? Vamos con la estrategia de supervivencia número 3. El que aguanta todo. Este es el hombre que muchas veces no expresa, no habla, no actúa para evitar conflicto. A lo mejor no pone límites, a lo mejor no tiene conversaciones importantes, a lo mejor es complaciente aunque no esté de acuerdo. Ese es probablemente el rol o el personaje, la estrategia de supervivencia más peligrosa, porque puede parecer muy fuerte, puede parecer que tiene mucha resistencia, como lo dice la estrategia, mucho aguante, porque lo que hace es minimizar siempre lo que siente, no expresar necesidades y continúa funcionando. A pesar de todo, sigue siendo muy funcional. Pero lo que sucede en realidad es que internamente todo eso se acumula. Ese estrés que se va generando a través de aguantar, de resistir, de mantenerse en esta estrategia de supervivencia, se acumula internamente y entonces genera estos posibles efectos. Número 1, inflamación persistente. Y ya hablamos de que la inflamación es una de las principales causas de enfermedades crónico-degenerativas. Además, tienden a desarrollar aumento de grasa abdominal, la famosa pancita. Aunque a veces puedan tener una corporalidad aparentemente delgada, desarrollan un aumento de grasa abdominal porque hay esta acumulación de estrés y esta inflamación persistente a causa de todo lo acumulado. Otro posible efecto es insomnio. Les cuesta mucho trabajo dormir o se despiertan constantemente al baño o simplemente se despiertan en la madrugada y ya no logran conciliar el sueño. Y por supuesto, fatiga, porque al estar inflamado, al no poder dormir, al sentirse pesado o al no tener buena condición, al sentirse así como abotagado, es una expresión coloquial para referirnos a cuando te sientes como hinchado, pues por supuesto que estás agotado, se desarrolla un alto nivel de fatiga y además, por supuesto, que la reparación física que se requiere tener a través del sueño o a través del descanso se vuelve más difícil. Cuesta mucho más que se puedan verdaderamente reparar y no solo en acción, en actitud, en decir ya me siento verdaderamente con mucha energía, sino internamente. La condición física disminuye porque no están teniendo una regeneración celular o una reparación celular real durante los supuestos periodos de descanso. Entonces, cuando el cortisol, que es lo que más se eleva en este rol, permanece elevado durante largos periodos, aumenta la tendencia a acumular grasa visceral, es decir, se empieza a desarrollar obesidad, aun cuando su alimentación no sea tan mala, empiezan a ganar peso. Además, se dificulta la sensibilidad a la insulina, empiezan a registrar lo que llamamos resistencia a la insulina, que esto también tiene ciertos síntomas físicos, como la acantosinigrasis o como algunas acrocordones, ciertas, a lo mejor, reacciones en el cuerpo, que son más físicas, no solamente internas, que se sienten, es decir, sino que también se ven, como las marcas en el cuello, que se empieza a oscurecer mucho, a marcarse, o lo que conocemos como verrugas, que realmente no lo son.
Estos son señales de resistencia a la insulina y tienden a desarrollarse mucho más en esta estrategia de supervivencia, el hombre que aguanta todo. Y por supuesto, todo esto favorece procesos inflamatorios. Recuerda que el cortisol en exceso, el cortisol que no se regula, que no se libera, tiende a desarrollar inflamación celular. Y la inflamación celular se traduce en enfermedades crónico-degenerativas severas. Entonces, no estoy diciendo y no quiero que entendamos que siempre, absolutamente siempre, la obesidad es emocional o que es un mal hábito. No siempre es así. Lo que quiero decirte es que el estrés crónico sí contribuye significativamente a que esto pase. Ajá. Tendemos a juzgar a las personas porque si vemos que hay obesidad o que hay a lo mejor grasa abdominal, porque repito, no todos los cuerpos grandes tienden a desarrollar grasa abdominal, algunos pueden ser muy delgados, y creemos que siempre son malos hábitos, y no siempre es así. No se trata solo de que coma mal, porque es el juicio que tendemos a hacer. Muchas veces puede ser el alto nivel de cortisol lo que está desarrollando este desarrollo anatómico, ¿ok? Entonces, seamos conscientes, si algo de esto resuena contigo, vamos a profundizar más, tienes que atenderte, porque las causas en este momento pueden ser regulares, a lo mejor sientes que funcionas, que ese es el mayor problema en los hombres o en nuestro cuerpo, que como tarda en pasar factura y yo sigo funcionando, entonces no le doy la importancia o no le doy la prioridad que debería tener. Mucho cuidado. Y el cuarto rol o la cuarta estrategia de supervivencia masculina es el hombre que evita, 100%. Muchas personas creen o pueden estar acostumbrados, porque así lo aprendieron inconscientemente, que evitar relaja. Como no estoy enfrentando ese problema, esa situación incómoda, entonces me puedo relajar, pero en realidad, a nivel fisiológico, representa todo lo contrario. O sea, más allá de que tarde o temprano eso que estás evitando te puede explotar en la cara, fisiológicamente no es así, no te relaja, porque lo que realmente sucede es que la amenaza sigue existiendo, aunque tú estés tratando de no mirarla, de no registrarla, existe. No la enfrentas, pero existe. Y entonces el cuerpo lo que hace inconscientemente ante esta situación es que se la pasa anticipando todo el tiempo. Todo el tiempo está en un estado de alerta, tratando de anticiparse a lo que esa amenaza que dejé por allá en pausa, en algún momento pueda crear. Es decir, se sigue registrando fisiológicamente un riesgo, aunque tú no estés enfrentando la situación incómoda que tendrías que enfrentar. Así que no creas que aplica la de si no me acuerdo no pasó, o si no lo veo no existe, ojos que no ven, corazón que no siente. No es realmente de esa manera. Si tú sabes que hay algo ahí pendiente, incómodo, que tienes que enfrentar y lo evitas, fisiológicamente sigues registrándolo como una amenaza y por lo tanto tu cuerpo se va a mantener en estado de alerta para anticiparse a cualquier consecuencia riesgosa que esto pueda generar. Así que mucho cuidado aquí. Ahora, ¿cuáles son las posibles manifestaciones en el cuerpo de el hombre que tiene esta estrategia de evitar todo lo incómodo? Hay en el fondo una sensación de ansiedad, es decir, no se llega a la tranquilidad total, porque tú internamente registras que hay un pendiente, hay algo que me tiene inquieto, que no me permite experimentar el gozo que podría, la tranquilidad que podría, el descanso que podría, porque internamente sigue existiendo algo que representa un riesgo. Eso, por lo tanto, me va a generar fatiga, porque mi sistema sigue trabajando, aunque yo traiga la mente aparentemente en otro canal, mi cuerpo sigue drenando energía a través de estar anticipando y de estar experimentando esta ansiedad. Entonces hay fatiga, tienden a procrastinar, como su sistema es evitativo, entonces yo no veo el problema, ahí luego, empiezan a postergar acciones o empiezan a postergar decisiones que realmente son importantes para resolver lo que sea que esté generando incomodidad. Y eso se convierte más tarde en un hábito. Comienza como una respuesta de tu sistema nervioso, de no ver, de evitar, de luego lo resuelvo, y se va volviendo un hábito porque inconscientemente te acostumbras a que así funciona.
cuando la realidad es que tu sistema sigue creando alerta ante esta situación, ¿ok? Entonces, aguas con el tema de la procrastinación. No es solamente el que no seas responsable o falta de disciplina. Va mucho más allá en tu sistema nervioso. Se genera desde ahí, ¿ok? También una manifestación de esto puede ser tensión respiratoria. No estás respirando bien, no llevas el oxígeno a tus pulmones, respiras hasta el pecho en lugar de respirar hasta los pulmones o diafragmáticamente. Y entonces, por lo tanto, esa falta de oxigenación empieza a dañar o empieza a hacer que tus órganos se desgasten con mayor facilidad. No circula bien la sangre, por supuesto. Tiene muchos efectos secundarios, entonces cuidado con la tensión respiratoria. Tenemos que aprender a respirar y de hecho hay distintos tipos de respiraciones para relajarte, para generar energía, para hiperventilar. Existen muchas formas. Es importante aprender acerca de esto, ¿de acuerdo? Porque tendemos solamente a respirar como superficial y es muy importante aprender a hacerlo bien, sobre todo en momentos específicos. Yo aquí te puedo compartir algo que los hombres seguramente no, a lo mejor no resuenan, pero sí en otros casos, cuando hay una herida, por ejemplo, cuando hay una lesión en algún deporte, yo te puedo decir que en el dolor más intenso que yo he podido experimentar en el último año, que ha sido, créeme, un dolor muy fuerte, hablo de dolor físico, el trabajo de respiración es súper eficiente y efectivo para controlar ese dolor y poderlo tolerar o para poderlo soportar aún sin medicamento. Y en el caso de los hombres, que muchas veces por el trabajo o por el deporte que practican, el ejercicio, tienden a experimentar lesiones físicas muy dolorosas, el trabajo de respiración te puedo asegurar que es de lo más eficiente para poder sobrellevar ese dolor o para ampliar tu umbral del dolor. Así que ahí como tip, por favor pongan atención en este tema del trabajo de respiración. Y otra posible manifestación de tener este rol o esta estrategia es una sensación constante de agotamiento. O sea, todo el tiempo estoy cansado. Por más que duermo, por más que tomo vitaminas, por más que tomo suplementos, por más que según yo descanso, por más que según yo me desconecto, por más que dejo de participar o de conectar con mis seres queridos, porque estoy cansado, yo me sigo sintiendo agotado. ¿Cuántos hombres llegan de trabajar y no quieren saber nada de la vida? No están con sus hijos, no platican con su esposa, se sientan a ver la tele porque están cansados, terminan quedándose dormidos en el sillón y se despiertan más cansados de lo que ya estaban. Como aletargados, como que no sé en qué día vivo, siento que dormí mucho, pero igual me siento cansado, luego en la noche me cuesta trabajo dormir o me vuelvo a quedar dormido, pero sigo igual de cansado. Esta sensación constante de agotamiento es un reflejo claro de lo que se está generando a través de tu estrategia de supervivencia, de ser el que evita. Ahí está el pendiente y el sistema sigue drenando energía, ¿de acuerdo? Entonces, hombres que viven respirando desde el pecho en respiraciones cortas, rápidas y superficiales, tu sistema termina interpretando esto como hay peligro y eso va a mantenerte siempre en un estado de activación, en un estado de alerta, en un estado de tengo que anticiparme ante los riesgos, aunque no haya. Tú podrías estar a lo mejor tirado en la playa muy relajado, pero tu cuerpo no descansa porque sigue creyendo que hay un peligro latente porque estás en modo supervivencia a nivel inconsciente. Entonces, esto es muy importante de trabajar. Ahora, no es que tengas un problema de energía, porque muchas veces creemos, o los hombres principalmente, también hay mujeres que lo hacen, pero yo lo veo más frecuentemente en hombres, como que me siento cansado, como que me falta energía, ahí voy a echarme una bebida energizante, que tiene taurina, cafeína, un montón de azúcar y mil cosas más, para que me dé un boost de energía, para poder estar activo, para poder irme a trabajar, para poder aguantar. Lo único que estás haciendo es darle un analgésico aparente y temporal a tu estrategia de supervivencia que te está drenando y al mismo tiempo estás rematando con un daño más fuerte a tu cuerpo porque le estás dando ingredientes químicos que para nada necesita y que hacen mucho daño. Y yo he visto en muchos hombres que estas bebidas se vuelven además un hábito, como si fuera su café de la mañana, como si fuera su tecito de la tarde, como si fuera su agua de tiempo del día. Se echan estas bebidas y no saben el daño que le están haciendo a su cuerpo y creen que la solución simplemente pues es darle el boost. No, no es de ahí y muchas veces tampoco la solución es descansar.
La solución realmente es ir a revisar qué estrategia de supervivencia está instalada en tu cuerpo que te está drenando y encontrar la manera de desactivarla. Ahora, aquí la importancia, por eso es que insistimos tanto en que los hombres también requieren trabajar en sus emociones. Ya te he dicho que mi objetivo no es invitarte como hombre a que te vuelvas hipersensible, a que vayas y llores por 3 horas porque te sientes abrumado. Cada quien tiene formas distintas de procesar sus emociones. Esto es súper válido. No te voy a decir que tú tienes que hacer lo mismo que hago yo, que a mí me encanta arte terapia. A mí para a lo mejor relajarme o para poder regular mis emociones, procesarlas, entenderlas y entenderme yo en la maraña de mi cabeza, yo hago garabatos terapéuticos o a lo mejor me pongo a colorear. Tú no tienes que hacer eso. Muchas veces el estado de supervivencia masculino requiere una actividad de fuerza. A lo mejor necesitas ir al gimnasio, descargarte, ir a correr, ir a una montaña y gritar, a lo mejor practicar box, algún elemento, alguna actividad que represente mayor, digamos que descarga física. Está bien, encuentra tu forma, pero también los hombres necesitan aprender a manejar sus emociones. Más allá de ser buenos hombres, buenos esposos, buenos papás, buenos amigos, más allá de eso, es porque tu cuerpo lo está resintiendo. Todo aquello que no procesas, tu cuerpo lo explota. Y no te estoy hablando de la romantización del cuerpo somatiza todo. Es real, pero muchas veces lo romantizamos en la frase de tu cuerpo habla lo que tu boca calla. Sí, es cierto, pero los hombres no resuenan con esto porque los hombres no están acostumbrados a hablar. Entonces para ellos es como, a mí ni me gusta expresarme, mi boca no calla nada y por lo tanto mi cuerpo está bien. No. Internamente recuerda que las emociones son reacciones químicas y una reacción química en tu cuerpo siempre va a tener un resultado. Cuando no es correctamente procesado, como en los tiempos de las cavernas, en donde, como te decía, van, cazan un mamut, su sistema se activa en modo alerta, luego regresan y vuelven al balance y la homeostasis natural de su cuerpo. No, ya no estamos en esos tiempos. Ahora los estímulos son demasiados. Hay verdaderamente una sobreestimulación en problemas de los que tú quieras nombrar, los que se te ocurran en esta nueva rutina, en esta nueva generación o nueva sociedad, y no vuelven a un estado de balance, no vuelven a la regulación corporal real. Se mantienen en supervivencia. Nunca vuelve su cuerpo a sentirse a salvo internamente y todas esas reacciones químicas que ya desataron un desplome de cortisol o a veces de dopamina por estar en el teléfono, dependiendo la sobreestimulación que tú tengas, siempre, absolutamente siempre, te va a generar una factura en salud física. Por eso es tan importante. Ya hablamos de conductualmente o emocionalmente, cuál es el costo de no saber dirigir tus emociones, tu masculinidad y a lo mejor la fuerza de ser propiamente hombre. Tiene consecuencias emocionales, sociales, sí, claro, hemos hablado de eso, pero el día de hoy te estoy hablando 100% de tu salud física. Y como te lo he dicho antes, ¿cómo quieres vivir no solo tus próximos 5 años, tus últimos 5 años? ¿Quieres tener buena condición, valerte por ti mismo, a lo mejor todavía poder caminar, hacer ciertas actividades o estar en una cama que alguien tenga que cuidarte, contratarte una enfermera, cambiarte pañal y que no puedas valerte por ti mismo? Piensa en eso para que decidas si es o no importante o si vale la pena o no poder trabajar en tus emociones. A tu manera. Repito, no se trata de hipersensibilizarlos, se trata de que aprendas a tener autodominio sobre ti mismo. Y el autodominio empieza por saber reconocer qué está pasando internamente en tu organismo, tanto a nivel físico, mental y emocional, ¿ok? Ahora, hay otros efectos que también se relacionan a una estrategia de supervivencia o a mantenerte en este estado. Te voy a mencionar básicamente unos 3 que son súper importantes, ¿ok? Primero, impacto en la construcción de masa muscular. Cuando un hombre está agotado, cuando un hombre no tiene el descanso real para la reparación de su cuerpo, tiene dificultad para desarrollar masa muscular o para mantener masa muscular. No estoy hablando de tu peso.
Tú puedes ser una persona que tenga incluso sobrepeso, puedes ser un hombre que tenga sobrepeso, o sea, una talla grande, y no tener suficiente masa muscular como para ser fuerte o como para tener buena condición física. No es lo mismo tener un cuerpo grande por grasa que tener un cuerpo grande por fuerza de masa muscular. Esto en los hombres es muy importante porque al perder masa muscular, por supuesto que su cuerpo también pierde fuerza, pierde firmeza, y esto a largo plazo es lo que en edad ya muy madura o muy adulta dificulta que puedan desarrollar actividades, incluso caminar por sí mismos. Entonces es muy valioso que puedas reconocer esto. La masa corporal en general, pero hablando de los hombres en este día, se construye dependiendo de múltiples factores, como por ejemplo entrenamiento, nutrición, sueño, descanso. Tú puedes ir y aventarte 10 horas en el gimnasio porque es tu forma de liberar estrés, pero si no descansas, si no hay un sueño reparador, no va a crecer tu masa muscular. Punto. No va a pasar. Seas hombre o mujer, si no hay descanso, esto no va a suceder. También depende mucho de tus hormonas. También los hombres tienen cambios hormonales en ciertas etapas de la vida, no nada más nosotras las mujeres, ellos también enfrentan cambios. Manejo del estrés, si tú vives estresado, puedes irte al gimnasio a relajar, pero si no tienes un adecuado procesamiento de tus emociones, el gimnasio no será suficiente. Tienes que encontrar la forma que a ti te funciona para procesar lo que sientes, y el primer paso siempre va a ser reconocerlo. Porque no es lo mismo que en un estado de ansiedad yo te ponga a respirar y por más que tú intentes, tu sistema no está listo para relajarse, a que primero tengas tu descarga física y entonces viene la reparación o viene la respiración para que ya te puedas relajar. Encuentra la tuya, descubre cuál es la mejor forma para ti de gestionar tu estrés. Y por supuesto, depende mucho de la recuperación que tengan tus células. Cuando el sistema permanece en estados de supervivencia por, digamos que tiempos muy prolongados, las consecuencias son obvias. Peor calidad de sueño, recuperación más lenta de tu organismo, menor rendimiento físico, dificultad a lo mejor para sostener programas de entrenamiento. Por más que vayas al gimnasio, no hay aguante, no lo logras, no puedes y te cuesta mucho trabajo hacer cosas que hacías antes. Ahora, impacto número 2. El insomnio también es una consecuencia de mantenerte en estas estrategias de supervivencia. ¿Cuáles son? Ya te dije, el que resuelve todo, el que aguanta todo, el que evita y recuérdame si alguien está aquí, ¿cuál era? Les dije 4. El que evita, el que aguanta, el que controla y el que resuelve. Si tú te mantienes en una de estas 4, también un efecto puede ser el insomnio. ¿Cuántos hombres aquí están agotados, pero por más que intentan les cuesta apagar la mente? No pueden. Intentan irse a dormir y el cerebro sigue procesando demasiada información. Tu cerebro nunca deja de trabajar, pero no es lo mismo el que se mantenga en su trabajo regular a que esté sobrepensando todo el tiempo. Porque el problema, yo te aseguro que en muchos hombres no es la falta de cansancio, cansados seguro están, es el exceso de activación que además ahora lamentablemente se incrementa con el uso del celular. El estar scrolleando, que es un hábito que ya todos de alguna forma tenemos, es una sobreestimulación que también lleva a un exceso de activación y que impide el descanso. Esas bombas de dopamina para nuestro cerebro impiden apagar la mente. Entonces, estamos en una sociedad donde es más complicado a lo mejor tener estos grados de reparación real. Por eso es importante que empieces por descubrir qué está pasando contigo, porque esto se refleja de muchas formas. Entonces, si tu cuerpo quiere dormir y tu sistema sigue vigilando y sigue alerta y no puedes, echa un vistazo a qué estrategia de supervivencia estás sosteniendo. ¿Cuál de las 4 que te mencioné? El que resuelve todo el tiempo, o sea, que carga con todo, el que controla todo, que no delega y que siempre quiere estar monitoreando todo porque vive en estado de alerta ante los riesgos, el que aguanta todo y el que evita todo. ¿Cuál de esos resuena más contigo? Otro elemento o digamos que otra área de tu vida en donde por supuesto que las estrategias de supervivencia impactan a los hombres es en la sexualidad masculina.
Por supuesto que sí. Y aquí hay mucho que decir desde un lugar muy serio y desde una perspectiva seria y de ciencia. No te estoy hablando solamente de a lo mejor un desbalance en la testosterona. Te estoy hablando también de energía, te estoy hablando de presencia, te estoy hablando de regulación y te estoy hablando de conexión corporal. Porque cuando el sistema sexual masculino se siente en este estado de supervivencia, pues también necesita seguridad, también necesita regulación, también necesita descanso y también necesita recuperación, porque si no la sexualidad masculina también se ve afectada y esto por supuesto que repercute en problemas de autoestima y en problemas en las relaciones de pareja. Entonces, un hombre crónicamente agotado, inflamado, hiperalerta o desconectado de sí mismo, que ya hemos hablado de esto en otros lives, puede, por supuesto, experimentar disminución del deseo. Y aquí voy a hablar de las dos partes rápidamente. Si el hombre experimenta disminución de deseo, ¿qué crees que pasa en la pareja? Ya no le gusta, ya no me quiere, andará con otra, estará saliendo con alguien, mi cuerpo cambió y ya no me veo igual, ya no me desea de la misma forma. A lo mejor el problema soy yo, a lo mejor me he descuidado, a lo mejor es esta lonjita del lado derecho que ya no me quiere, o la nueva estrella que me acaba de salir, porque así opera nuestra mente, cuando en realidad esta disminución de deseo viene de mantenerse constantemente en una estrategia de supervivencia. ¿Cuál es, digamos que, otra de las cosas que puede experimentar? Dificultad para sostener presencia. No hace falta que te explique esto, por supuesto que la presencia no nada más estoy hablando de rendimiento, estoy hablando de verdaderamente estar. No nada más llegar y a lo que voy, sino tener esa conexión nuevamente, de verdaderamente tener este vínculo o de tener este momento en pareja. Por supuesto que eso se ve afectado, porque se vuelve solamente una necesidad física. Y entonces, ¿qué pasa con la mujer? Vamos a pensar en el otro lado de la moneda. Es que tú nada más a lo que vienes y ya. No te preocupas de lo que yo siento, de lo que yo quiero, de si me gusta, de si estoy de humor, ya se acabó el romanticismo, tú ya no me quieres, tú ya nada más me utilizas, porque verdaderamente, te repito, muchas veces así funciona nuestra mente y empezamos a crear historias y escenarios catastróficos porque también mi pareja tiene su carga. Entonces, dificultad para sostener presencia también desencadena problemas en las relaciones de pareja. ¿Qué pasa también? Menor energía sexual. Igual, no hace falta verdaderamente que te explique qué pasa cuando hay menor energía sexual. La mujer también empieza a sentir insatisfacción y es que ya no es igual y es que a lo mejor a mí ya tampoco me gusta porque pues como ya no siento lo mismo, entonces yo ya no quiero, ya para qué, y yo ya mejor ni lo busco y eso se regresa al hombre como es que nunca quiere, siempre le duele la cabeza, siempre está cansada, ya mejor, ¿para qué le digo? O si le digo de mala gana. Eso merma muchísimo la conexión íntima en las parejas y puede venir no de un problema de pareja, sino de una estrategia de supervivencia que ha sostenido por mucho tiempo. No nada más el hombre, por supuesto que la mujer también, pero hoy hablando de lo que sucede en la sexualidad masculina o en el cuerpo del hombre que refleja su supervivencia, pues obviamente nos enfocamos en esta parte de ellos nada más, pero en las mujeres también. Entonces, imagínate lo que sucede cuando se juntan las dos cosas. Cuando se junta la perimenopausia o la menopausia con un hombre que lleva 20, 25 años sosteniendo uno de estos roles de supervivencia. ¿Qué crees que pase? En 20 años de matrimonio, ¿tú qué te imaginas que podría suceder si no se atienden estas cosas? ¿Qué sucede en general? Por supuesto que en la sexualidad, menor satisfacción, porque ni el hombre se siente seguro, porque también quiero decirte que aunque en ese momento a lo mejor creemos que la mujer es la que más se preocupa por cómo se ve, por cómo la perciben, los hombres también pueden llegar a sentirse inseguros, a sentirse insuficientes, porque la condición física se ha visto mermada. Entonces, ellos también comienzan a desarrollar inseguridades y eso afecta de nuevo la relación de pareja, porque seguramente han visto memes que hablan de esto. A lo mejor el hombre está pensando en que está agotado y es que la última vez pues yo sé que no rendí y ya no sé qué está pasando. ¿Será que ya necesito tomarme la pastilla azul? ¿Será que a lo mejor necesito cosas para, no sé qué hacer, cómo implementar esto? Y él agobiado pensando en que su cuerpo no le está respondiendo como quisiera, y la mujer
girada hacia el otro lado de la cama pensando en que ya no me quiere, ya no le gusto, será que anda con otra, ya se acabó el amor, ya no le intereso, ya no me desea. O sea, de verdad que los problemas que se empiezan a generar en esta afectación del vínculo pueden escalar muchísimo. Y cuando esta conexión íntima en las parejas se ve afectada, pues claro que empieza a impactar otras áreas de la vida, porque al siguiente día se levantan de la cama, cada uno ya con sus inseguridades, ya cada uno con la cabeza caliente con las historias que se ha estado contando, y eso cambia la dinámica del día a día. Porque entonces la mujer, como yo ya me siento rechazada, como que siento que ya no le gusto, pues entonces a lo mejor lo empiezo a tratar diferente. O me empiezo a enojar por algo que todavía no me hace, porque yo ya traigo la herida de rechazo por lo que me estoy imaginando. Y el hombre, por su cuenta, pues es que ella siempre está de malas. Es que todo le molesta, y es que de por sí siempre dice que hago las cosas mal, ahora con esto que me está pasando, que yo no puedo entender, pues más insuficiente soy. O sea, imagínate de verdad hasta dónde escalan estos problemas que no se hablan. A veces ni siquiera en pareja se hablan. Nada más cada uno vive cargando su costal y aparentemente el matrimonio está bien 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, cuando la realidad es que muy internamente hay demasiada insatisfacción por no reconocer qué está pasando con mis emociones y con mi identidad o mi rol de supervivencia que estoy desarrollando. De verdad, no es que estés descompuesto, sino que tu cuerpo está priorizando la supervivencia. Y cuando tu cuerpo cree que necesita sobrevivir, todo lo demás pasa a segundo plano. Nada se vuelve tan importante como sobrevivir, porque para eso estamos diseñados. Nuestro cerebro también siempre va a buscar la supervivencia, no lo bonito, no el gozo, no lo romántico, no lo positivo. Como especie, tu cuerpo va a buscar sobrevivir. Entonces, es muy importante que pongas atención en esto, por favor. Quizá como hombre llevas años intentando arreglar tu cuerpo, llevas años intentando bajar de peso, años prometiéndote ir al gimnasio, años intentando consumir suplementos alimenticios, pero la realidad es que no es tu cuerpo lo que tienes que arreglar. Quizá lo que verdaderamente necesita tu atención es el estado interno en el que has estado viviendo, que ya te acostumbraste, ya se volvió automático y que además te permite seguir funcionando aunque estés agotado. Cuando entiendes tu cuerpo, también puedes empezar a entender tu historia, porque recuerda que el cuerpo tiene memoria. Y esto es irrefutable, nuestro cuerpo tiene memoria y siempre hay huellas en nuestro sistema nervioso, a nivel físico, siempre hay huellas de nuestra historia. Entonces, cuando entiendes tu historia, porque ya entendiste tu cuerpo, puedes empezar a decidir con mayor claridad qué quieres construir, desde dónde lo puedes construir, hacia dónde vas y cuál es el verdadero poder de tu fuerza masculina. Porque, además, hoy hay una tendencia a confundir energía con intensidad. O sea, creemos a lo mejor que energía o fuerza masculina es agresividad, explosividad, hiperactividad. Tenemos como muy asociados estos conceptos, como que la energía masculina es eso. No, no te estoy hablando de que un hombre para que tenga energía masculina bien desarrollada tenga que ser explosivo, tenga que ser hiperactivo, tenga que cargar con todo. No, te estoy hablando de que la energía masculina sana, real, y no te estoy hablando sana desde un lugar 100% emocional. Te estoy hablando sana incluso desde el lugar fisiológico. En realidad es presencia, es regulación. Un hombre que sabe regularse a sí mismo puede ser líder de lo que sea. Enfoque, capacidad, por supuesto, de sostener, porque si yo tengo presencia, regulación y enfoque, yo puedo sostener lo que sea, puedo liderar, puedo dominar, y dominar me refiero a ese autodominio, a que tengo el enfoque y la capacidad de dirigir y de direccionar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es justamente lo que verdaderamente un hombre con autodominio sabe manejar. La presencia, la regulación, el enfoque y la capacidad de sostener. No te estoy diciendo que la agresividad no sea un rasgo de la energía masculina. Te tengo una noticia, la agresividad es un rasgo humano. Todos tenemos un nivel o una característica o un gen o una huella, como tú le quieras llamar, un botón de agresividad. Es necesario como especie para sobrevivir, no nada más los hombres, las mujeres también. Si te tocan algo muy valioso, un hijo, por ejemplo, a tu papá, a tu mamá,
también seguro puedes reaccionar. La agresividad es un rasgo humano. Lo que no es un rasgo humano, porque es aprendido, es la violencia. Esa es otra historia, ¿de acuerdo? La violencia es aprendida, pero la agresividad sí es un rasgo humano. Y tener control sobre eso es muy valioso en un hombre, porque ya hemos hablado de que un hombre que no controla sus emociones, un hombre que no tiene autodominio, que no tiene autoliderazgo y que no sabe manejar su fuerza masculina, puede ser muy destructivo. Entonces, si tú estás en un estado de supervivencia permanente, además de que tu cuerpo está pagando una factura, en un punto, digamos que tus emociones pueden llevarte a destruir algo que pueda ser muy valioso para ti. Por eso es tan importante entender como hombre cómo funcionas, qué hay internamente en ti, qué estrategia y qué logística te está dominando, qué logística es la que aplicas para tu día a día. Súper importante que tú como hombre también te permitas ver esto. Ahora, el cuerpo del hombre que dirige puede experimentar cosas muy distintas al que vive en estado de supervivencia permanente. Ajá. Un hombre que dirige no es el hombre que nunca se altera, que nunca se enoja, que vive muy zen. No, eso es imposible. De hecho, eso sería en un hombre como no tan reflejo de su fuerza. Al contrario, a lo mejor está en el otro lado de hiperactivación, está en hipoactivación, está drenado, no tiene energía para reaccionar. No quiere decir que nunca se altere. Al contrario, es el que sabe dominarse a sí mismo. Sabe de regulación, sabe de respiración, sabe de conciencia corporal, es decir, tiene conexión con su cuerpo, sabe qué le está pasando, sabe qué le hace daño, sabe qué le hace bien, tiene presencia y, por supuesto, tiene autoliderazgo. Porque antes de dirigir a tu familia, un negocio, una empresa, incluso una relación, necesitas aprender a dirigir tu propio sistema. No puedes ir a dirigir una familia o no dirigirla en una dirección sana si ni siquiera tienes dominio de tu propio sistema. O sea, ¿cómo vas a conocer verdaderamente a tus hijos si ni siquiera conoces qué pasa con tu cuerpo, si ni siquiera sabes qué te hace daño en el cuerpo? Me refiero, por ejemplo, a un alimento o a lo mejor algún detonante. ¿Cómo vas a verdaderamente dirigir un sistema familiar si no diriges tu sistema individual? Como hombre, eso es muy valioso de entender, y no desde la supervivencia, desde la presencia y desde el autodominio, ¿de acuerdo? Justamente de esto hablaremos en el siguiente live, que es del hombre que reacciona al hombre que dirige. Va a estar muy interesante porque aquí sí ya creamos un vínculo, ya me escuchaste. Si has oído estos lives es porque esta información te interesa y porque además no te parece tan desagradable la forma en la que te lo estoy explicando. Digamos que ya somos cuates, por llamarlo de alguna forma coloquial. Si ya llegaste hasta aquí, ya podemos hablar de esto. En el siguiente live vamos a abordar el tema del legado. ¿Qué es lo que aprendiste de tu padre? ¿De dónde aprendiste o de quién aprendiste qué es ser hombre y cómo ser hombre? ¿Y qué estás transmitiendo a tus seres queridos? ¿Qué legado estás construyendo? De lo que tú aprendiste, que ahí yo creo que si las mujeres estamos rompiendo patrones y paradigmas, los hombres están rompiendo muchísimo también, porque los padres que ellos tuvieron definitivamente no son los padres que estas nuevas generaciones están teniendo, ni tampoco quizá lo que necesitan estas nuevas generaciones. Estamos viviendo una época de transformación social, cultural, mundial, que no se había registrado antes. El crecimiento acelerado, por ejemplo, de la tecnología, de la conexión mundial, de toda la evolución de perspectivas sociales progresistas, si tú quieres llamarlo, no se había visto ese salto o esos cambios tan drásticamente como en estas generaciones. Entonces, muchas de las cosas de los libros que existieron en las generaciones de nuestros padres, principalmente de los hombres, lo que tu papá te enseñó, muy probablemente ahora está en un libro que ya se quemó. Muy probablemente ya hay cosas que no funcionan, hay otras que hay que recuperar, hay que rescatar, hay que volver a sostener, hay que volver a implementar, pero para eso primero necesitas saber o reconocer qué es lo que tú aprendiste
de tu padre o de tu abuelo, de quien te haya cuidado como figura masculina, y qué es lo que estás construyendo. Porque honestamente, y vamos a ser súper sinceros en ese live, porque te digo, ya agarramos confianza, ya somos amigos, entonces podemos hablar de esto. Seguramente muchas cosas que tú aprendiste de tu papá no son las que quieres sostener ahora con tus hijos, empezando por las muestras de afecto, empezando por la comunicación. Seguramente ahora, pues a ti te gustaría desarrollar una mejor comunicación con tus hijos de la que a lo mejor tú desarrollaste con tu padre. Y no quiere decir que no lo ames, al contrario, puedes amarlo mucho o puedes definitivamente tenerle mucho rencor, no sé tu historia, pero tienes que reconocer con claridad qué es lo que tú aprendiste. Y qué aprendiste, también te estoy hablando en un nivel inconsciente, porque recuerda que mucha información se ha quedado a nivel inconsciente y tú, sin darte cuenta probablemente, estás repitiendo patrones. Entonces ese live va a estar muy interesante, por eso se llama del hombre que reacciona al hombre que dirige. El que reacciona lo hace desde los patrones que no ha reconocido, desde las heridas que pueda tener, desde el estado de supervivencia que ha sostenido. Y el hombre que dirige lo hace desde la presencia, conciencia, autodominio y liderazgo. Es muy distinto el actuar de uno al otro. Y ojo aquí, si tú no estás actuando desde el autodominio y desde el liderazgo y desde la presencia, eso no te convierte en un mal hombre, no te convierte en un mal papá, en un mal esposo, no, te convierte en un hombre que requiere reaprender, desaprender para reaprender, o que requiere observarse y reconocer qué existe internamente, porque no queremos llegar a un punto en el que nuestro legado siga repitiendo actos de violencia, actos de atentar contra la propia vida, que es algo que vemos mucho en la actualidad. Vivimos en una sociedad muy lastimada y en muchos sentidos muy descompuesta, por llamarlo de alguna forma. Entonces, como hombre, tú estás construyendo un legado en tus hijos, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa. ¿Qué legado quieres construir? ¿Qué legado es el que tú quieres dejar? Comienza por tener dominio de tu propio sistema. Gracias por haber estado hasta hoy en estos lives. En el primero, recuerda que hablamos del costo de vivir internamente agotado, siendo funcional. En el live número 2 hablamos de reconocer las formas en las que como hombre también te traicionas, en pequeñas acciones o en pequeñas decisiones también te traicionas o te abandonas. En este hablamos de cómo tu cuerpo está expresando, tu historia está expresando y está reflejando tu estrategia de supervivencia. Y en el próximo vamos a hablar de quién quieres ser a partir de ahora, que ya observaste esto de ti. De verdad que hacer este trabajo como hombre te va a llevar a un nivel muy superior, porque te va a permitir saber quién eres, quién has sido, qué quieres cambiar y qué no. Ese autoliderazgo de verdad que no tiene precio. Así que te invito a que te mantengas pendiente. Nos vemos la próxima semana en el live número 4 del hombre que reacciona al hombre que dirige. Y gracias por estar aquí. Si algo de esta información te sirvió, te invito a que lo compartas, a que etiquetes a alguien o que le mandes el link. Rudy, gracias Lupita por estar aquí, por hacerme concientizar. Muchas gracias, de verdad. Todos tus lives son buenos, pero esto está buenísimo. Muchas gracias, me alegra que te haya gustado. Lo hago con mucho respeto y diría, ya saben que yo soy cursi, con mucho amor para este mes de los caballeros, porque creo que también ustedes, hombres, merecen experimentar un bienestar real. No nada más ser la figura fuerte desde el agotamiento, sino ser la figura fuerte, verdaderamente presente, verdaderamente consciente, que además disfrute ser esta figura fuerte. Yo al menos todavía soy un poco antigua escuela y a mí sí me gusta sentir que tengo en casa a un hombre que puede tener dominio y liderazgo de sí mismo, que experimenta bienestar, y creo que es algo que necesitamos como sociedad trabajar. A mí sí me gusta sentirme protegida por un hombre que pueda estar íntegramente en un estado de bienestar y no un hombre que viva agotado, frustrado, drenado. Por eso creo que esta información es importante. Así que muchas gracias por estar aquí. Hagamos equipo, no estamos peleados hombres y mujeres, al contrario, creo que podemos hacer grandes cosas si aprendemos a comprendernos bien.
Por eso en julio vamos a hablar acerca de las relaciones de pareja, porque en agosto vamos a tener la presentación del libro Los amores de mi vida. Entonces se va a poner bueno, va a estar muy interesante. Gracias por estar aquí. Un beso, un abrazo y comparte esto si tú crees que es de valor para quien pueda servirle a tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.